En esta oportunidad vamos a hablar de las olas del desarrollo y a partir de las entrevistas realizadas a las personas de la tercera edad y la explicación del profesor Andrés López, vamos a tratar de ubicarnos en un contexto del siglo XX, que es durante el cual estas personas a las que entrevistamos, en este momento me voy a referir a Carlos Mercado y Emilio Reyes, pues vamos a hacer una referencia a los cambios que han habido. Uno de los cambios que mostraban era el transporte. El transporte en comienzos del siglo XX, al no existir el carro todavía se encontraba en esta primera ola, que es la ola de la agricultura y la minería. En esta que consistía en que las personas se aposentaban al lado de los ríos y ahí realizaban todas sus labores diarias: trabajo, conseguir comida, vivienda y pues no más. Luego, cuando llega la parte del desarrollo de la gasolina y el petróleo, se llega con ellos el carro, el automóvil, que ayuda a la movilidad. Entonces hay un lugar para vivir y un lugar para trabajar. Entonces, con esto de la segunda ola, quiero introducir un poco de la entrevista hecha al señor Carlos Mercado. Él menciona que en comienzos del siglo XX, la ciudad de Cali está ubicada donde empieza el río Cali y terminaba en la calle 15. Y empezaba donde ahora es la calle Quinta y terminaba en la calle 22, en la calle primera acá, antes de empezar la montaña. ¿Esto qué nos muestra? Que se usaba mucho, pues que estábamos todavía en la primera ola y que la gente se aposentaba al lado del río para conseguir sus recursos. Ya a medida que va evolucionando lo del automóvil, más gente lo va adquiriendo porque ya no es tan caro y es más fácil de conseguir para todos. Entonces se empieza a expandir la ciudad en infraestructura. Y pues debido a diferentes situaciones ya van habiendo muchos cambios. Otro punto importante en este caso es que la educación no era, por decirlo de alguna forma, no era tan importante en esta época, debido a que la gente aprendía empíricamente a trabajar en sus diferentes labores. Ahora, si nosotros no hacemos una carrera, unos estudios especializados, no vamos a ser tan bien recompensados como lo eran de pronto anteriormente, debido a la competencia que se ha generado. En cuanto a la otra entrevista, que es la del señor Emilio Reyes, él es un profesor, entonces es más por el área de servicios, que es de la educación. En esta área de servicios le preguntamos si se hacía algún control de calidad y la única referencia que me dio fue que era la planeación antes de empezar el año escolar. Bueno, en esta ocasión vamos a estudiar las olas de desarrollo que ya vimos que ya vimos en clase, pero esta vez vamos a tener en cuenta la entrevista que se le hizo a la señora Inés. Bueno, en la primera ola de desarrollo tenemos la fortuna de que doña Inés se encontró en la primera hora, que era la agrícola. Una ola en la que se dedicaban al trabajo de campo, una vida sencilla, como ya vimos en clase, donde se ubicaban junto al río, donde no tenían que transportarse de la casa al trabajo, sino que todo sucedía en el mismo lugar. Pero para ella su jefe era su papá, porque era el dueño de la finca y él administraba a todos los trabajadores. Era una vida muy sencilla en realidad.
pero por razones de conflictos armados y también políticos, como los conflictos que hubieron entre conservadores y liberales, la señora tuvo que viajar, desplazarse hasta la ciudad y comenzar un nuevo estilo de vida, que es encontrarse con algo totalmente diferente a lo que ella estaba acostumbrada. Llega a Cali en los años 70 y lo primero que ella recalca es estas dos características de Cali en esta época. Y la primera es el transporte, y ella hablaba de un sistema de buses que según ella es muy efectivo, o era muy efectivo, porque en poco tiempo podía estar en el lugar en el que deseaba estar. Por ejemplo, ella nos decía que ella podía estar en 20 minutos en su lugar de trabajo, y teniendo en cuenta que vivía en el barrio popular y tenía que llegar hasta el centro, pues esto es un tiempo muy corto para el transporte, pues para el trayecto que tenía que hacer. Al día de hoy esto no sería posible si no tuvieras un carro o estuvieras en un taxi. Otro aspecto importante de Cali que ella observó y comparó con nuestro presente es la infraestructura de la ciudad. Era una ciudad que no era todavía muy grande, ya estaba bastante desarrollada, pero todavía no tenía lo que conocemos como las laderas. Estas laderas están llenas hoy en día de invasiones, en esta época no estaban. Obviamente esto trajo muchos cambios en la cultura, porque pues cuando se invade esto, hay más gente en Cali, y pues cuando hay mayor población todo es un reto más grande, es más difícil ordenarnos, ¿no? Y estas invasiones se dieron pues a causa también del mismo conflicto que se vivía en esa época en el campo, y la gente tenía que huir de su lugar de comodidad y forzosamente pasar a esta gran ciudad de los años 70, que tenía una cultura totalmente diferente, donde tenían que correr contra el tiempo y todo esto. Entonces ella trabajó en el sector comercial y productivo, en un almacén de productos deportivos. En este almacén ella se enfrenta por primera vez a lo que es tener un jefe, pero para mí es algo pues sorprendente que ella me hable de un jefe que tiene unas cualidades bastante específicas y muy positivas. Un jefe que pensaba en las necesidades de sus trabajadores no de una forma tan lineal, sino que tenía en cuenta muchas variables y tenía en cuenta que no podía ser 100% objetivo, sino que debía entender y ceder ante las situaciones que se presentaran, que no podía ser pues un hombre cuadriculado que siguiera las reglas. Aparte de eso, a pesar de ser un jefe caleño, se caracterizaba por ser una persona muy amable, y pues eso es algo que no es lo más común. Entonces ella, por ejemplo, resaltaba que el jefe se preocupaba si el hijo de ella tenía zapatos en diciembre, si tenía estreno, y le decía que llevara cosas para su hijo. Entonces eso es algo que pues es muy, muy motivador para un trabajador, ¿no? Bueno, algo que es importante en un trabajo es el horario de trabajo. Ella trabajaba desde las 7 hasta las 8. Al mediodía le daban el almuerzo. El mismo jefe era el que le daba el almuerzo. De 7 a 8. ¿En qué condiciones? Pues era un almacén. Ella tenía que trabajar sentada frente a una máquina. Pues hacía varias labores. Era de esos trabajos que tenía que hacer de todo un poco. Pero una de sus labores era sentarse en una máquina de coser y pues hacer unas camisas deportivas, unas camisetas de fútbol para unos equipos. Y también me interesó mucho, o me llamó mucho la atención la tecnología que ella utilizaba para hacer este trabajo de las camisetas. Porque ella comenzó con una máquina plana de coser, y pues se tenía que sentar horas frente a esta máquina, ¿cierto? Es más, frente a esta máquina tuvo un accidente y en una mano le quedó una marca. Y pues creo pues casi pierde un dedo de su mano, y pues algo obviamente traumático para ella y para la empresa. Pero llega una nueva tecnología, que es la tecnología del estampado, y con esta nueva tecnología ella pues puede dejar de coser y se dedica a otras cosas
no la echan, sino que se dedica a otras cosas en el almacén, como vender, organizar, ocuparse más de la parte comercial que de la parte productiva. Y con el estampado, pues a ella no la ponen a estampar, sino pues que la ponen en otro lugar de trabajo. Pues finalmente, en conclusión, es una persona que se sentía muy satisfecha en esa época con Cali, con el sistema de transportes, con la cultura de la gente. Cali se caracterizó por ser una de las ciudades con una de las mejores culturas, ordenadas, con gente respetuosa. Y pues algo también que ella mencionó es que no había tanta violencia, que aunque había, pues siempre ha existido el crimen, pues la violencia no era la misma de hoy, que se ha incrementado. Pues este es un breve resumen de lo que doña Inés tuvo que vivir al llegar a Cali en los 70s, y pues se hizo un reflejo de esta realidad de Inés con lo que conocimos en clase sobre las olas de desarrollo. Bueno, voy a hablar sobre las olas de desarrollo, pero complementando lo que ya han dicho mis compañeros, o sea que este video va a ser más de forma de conclusión. Voy a comenzar primero con la segunda ola, que es en donde aparece toda la parte industrial, el inicio de la industria del petróleo, la gasolina y el motor. Y aparte de este video hacerlo de forma de conclusión, lo voy a complementar por lo dicho a los entrevistados Gerardo Peña y Teresa Ramos, comenzando en que en la segunda ola, en la época de ellos, comenzó la industrialización y cada uno de ellos trabajó en diferentes sectores. Gerardo se desempeñó en la parte, al principio se desarrolló en una parte de servicios que va a entrar en una hora posterior porque se desarrolló como profesor, pero en la parte industrial es muy importante resaltar que él se desarrolló en la parte de cafetera, en la industria del café, en la parte de producción de ellas y distribución. Él vivió en Sevilla Valle, un pueblo acá del Valle, y Teresa Ramos también vivió en el mismo pueblo, pero ella se desarrolló en la parte de costuras. Entonces ella fabricaba mucho la parte de manufacturas, camisetas y prendas de vestir, y ellos dos tienen unas historias muy peculiares acerca de lo que en ese momento se vivía. Como ya han dicho mis compañeros, en ese momento no había mucho desarrollo en la parte de salud ocupacional y habían varias necesidades, comenzando primero con la ya mencionada salud ocupacional y también en la parte de políticas que favorecieran a los trabajadores, políticas como por ejemplo sindicatos, que en ese momento no había sindicatos, y normas de regulación que a pesar de que habían, no se cumplían al pie de la letra y además no están también desarrolladas, como por ejemplo las ISO que hay actualmente. A Teresa, por ejemplo, le tocó un jefe bastante exigente, pero que era muy estricto, pero también era en ese momento muy amigable, porque ella decía que habían otras industrias, otras pues microempresas que también están en el sector, que en aquel entonces, digamos, explotaban a los trabajadores, lo hacían pasar turnos demasiado largos. En el caso de ella, trabajaba turnos largos, pero ella decía que no se sentía abusada ni esclavizada por el jefe, a pesar de que en lo que ella comentó trabajaba turnos bastante largos, de 12 horas o más. Y a pesar de esto no se sentía esclavizada, a pesar de que actualmente el promedio de horas se encuentra entre las 8. Gerardo, por su parte, la empresa en que trabajaba, que era de cafeteros de aquí del Valle, sí era un poco más organizada y cumplían unas políticas mucho más exigentes, y ahí entraba a jugar la parte de calidad, que era bastante importante y que se trataba mucho más que lo relatado por Teresa.
Pasando a una siguiente ola, la tercera ola, que es la de servicios. Aquí entra a jugar mucho más la parte de la historia, el relato de Gerardo Peña, ya que él por muchos años se trabajó en la parte de educación y él relataba pues cómo fue toda su experiencia en esta parte. Él estudió, fue uno de los primeros agrónomos de aquí del Valle, porque esa carrera, digamos, no existía como tal como un agrónomo, sino que la gente se desempeñaba más en el campo, pero no había un estudio especializado en él. Entonces él fue una de las primeras personas en hacer uno de estos estudios. Él hablaba mucho de que ahí aprendió no solo cómo funcionaba la parte del campo, sino todos los servicios que hay alrededor de ella. Como por ejemplo que en ese momento no era tan buena, digamos, la prestación de servicios de parte del Estado. En algo que ellos necesitaban mucho, como el agua o la energía, y que a muchas zonas no llegaba este tipo de servicios. Y preguntándole a él, también comentó mucho sobre la parte de la salud, hablando de cómo se trataba la gente en aquel entonces. Pasando a una cuarta ola, hablamos de la parte de la tecnología. En aquel entonces esta ola no se veía, o digamos, como estaba comenzando a desarrollarse, pero a ellos no les tocó de fondo, por lo menos no a Gerardo ni a Teresa, ya que ellos vinieron a conocer los computadores mucho tiempo después y no en el momento en que relataron sus historias antes. Por lo tanto, esta parte de red de comunicación, digamos que en la historia de ellos no se aplica, pero sí me comentaron mucho acerca de sus primeros contactos con esta ola cuando llegaron los televisores. Cuando ellos comenzaron, por ejemplo, a usar el radio, pues el radio ya llevaba más tiempo, pero digamos que, por ejemplo, Teresa no había tenido contacto con ellos. A Gerardo le tocó mucho más esta parte de la globalización, ya que él trabajó mucho tiempo en la empresa Cafeteras, y le tocó ver cómo, digamos, la empresa se actualizaba y se desarrollaba por parte de este aspecto. Y para finalizar, voy a hablar sobre la última ola, que es la de la ecología industrial. Y esto es muy importante hablar de ella porque en ese momento no se hablaba de ese tema. En ese momento no había conocimiento alguno de algún tipo, no había ni conocimiento ni preocupación acerca del tema. No se hablaba de cómo podemos cuidar el medio ambiente, de qué podemos hacer para no contaminar. Mejor dicho, se desconocía totalmente ese aspecto en cualquiera de los dos casos. Ninguno de ellos lo conocía. No era un tema que se trataba ni que se tocara.